La lección se titula Una generación que no conoce a Dios. Y vamos a estar basado en lo que el hermano estaba leyendo hace un momento. Vamos a estar considerando una vez más este libro de Jueces, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tinamsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Qué triste historia leemos nosotros aquí, hermanos. De acuerdo a estas escrituras, vemos que después de la muerte de Josué, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y la consecuencia de esto es que, dice el versículo 11 y 12, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Porque esa es la consecuencia cuando se levanta una generación sin conocimiento de Dios. Se apartan de la senda, del camino de Dios, dejan a Dios y sobre todo, como estamos considerando también, hermanos, y es lo más lamentable, hacen lo malo ante los ojos de Jehová y sirven a otros dioses y provocan mucho celo, mucha ira a Dios el Creador. Entonces, hermanos, en base a lo que leemos aquí en esta triste historia, hoy queremos remediar esto, queremos levantar generaciones con conocimiento, que no se cometa el mismo error, porque eso es lo que está aconteciendo, hermanos, es lo que está aconteciendo en nuestros tiempos, en nuestros días. Qué triste y qué lamentable es ver nuevas generaciones que se están levantando de la misma manera que estamos leyendo aquí en las escrituras, sin conocimiento, sin temor. Y eso es bien triste, hermanos, porque muchos hijos, muchos nietos, mucha descendencia de hermanos que fueron fieles en el Señor, hoy en día estamos viendo que las nuevas generaciones no tienen nada de conocimiento. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuáles pueden ser las razones? Y es lo que vamos a atender aquí, hermanos, en esta lección. Así que vamos a ver por lo menos dos causas, dos razones que se deben de atender urgentemente, con mucho cuidado, con mucho entusiasmo, para que no vaya a acontecer lo mismo que pasó en ese tiempo después de la muerte de Josué. Para poder remediar, hermanos, este problema, necesitamos atender dos causas. Existen más, sin duda alguna, pero estas dos para mí pueden ser las más urgentes y por eso quiero compartir con todos sobre estas dos razones. Y la primera que vamos a considerar, hermanos, es la falta de enseñanza de los padres a los hijos. Por esta falta de que los padres no están enseñando a sus hijos, es la razón por el cual se levantan nuevas generaciones sin conocimiento. Dice Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6, dice Dios aquí a través de su palabra para su pueblo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
Primeramente, Dios quiere que la palabra que nosotros recibimos podamos guardarlo bien en nuestro corazón. Y esa era la recomendación que Dios le había hecho al pueblo judío en aquel entonces, al pueblo de Dios. Y es la misma recomendación para nosotros, que las palabras de Dios, nosotros debemos guardarlas en la tabla de nuestro corazón. Pero no quiere Dios que solamente quede en nuestro corazón la palabra que recibimos, sino también Dios quiere, versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este es el descuido que ha estado pasando hoy en día en muchos padres, en muchos hermanos que son padres, de que ellos están recibiendo mucha palabra de Dios, muchos mensajes, muchas lecciones. Y he conocido a muchos hermanos y hermanas que conocen la Biblia, hermanos, que tienen mucho conocimiento, un amplio conocimiento de la palabra del Señor. Pero qué triste es ver que no están repitiendo las enseñanzas a sus hijos. No están hablando nada de la palabra de Dios, estando en la casa, andando por el camino, al acostarse y cuando se levantan, no están hablando temas de la Biblia, temas de las enseñanzas de Jesús. Los padres hoy están muy enfocados instruyendo a sus hijos en materias seculares, enseñanzas seculares. Son muy estrictos, muy exigentes en cuanto a que ellos cumplan la tarea secular, pero no son así en los asuntos de Dios, en los asuntos espirituales. Hermanos, el cristianismo no se trae en la sangre. El cristianismo o la fe en Jesús es algo que nace de oír la palabra de Dios. Y eso nos hace tener convicción, hermanos, en las cosas de Dios. Muchos padres piensan que por ser ellos buenos cristianos, los hijos tienen que heredar eso. Y no es así el plan de Dios. Ellos serán también buenos cristianos, pero si son instruidos con la palabra de Dios. Si ustedes están repitiendo las enseñanzas que tienen guardado en su corazón, ellos también tendrán el mismo conocimiento que les ayudará para la salvación. Una hermana en una ocasión nos pedía oración diciendo, hermanos, quiero que oren por mis hijos, yo quiero que sean cristianos. Y nosotros le decíamos, hermana, pero ya le ha predicado el evangelio, ha hablado con ellos. Dice, no hemos tenido tiempo. ¿Cómo quiere que se conviertan al Señor si no le ha predicado? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermanos, no, Dios no va a hacer un milagro para que se convierta. Ese es un error bien equivocado. Es un concepto que no está acorde al plan divino de Dios. Si usted quiere que sus hijos se salven, si usted quiere que sus hijos sirvan a Dios, necesita repetirles las enseñanzas que usted ha aprendido, que usted ha recibido. Por lo contrario, está levantando usted una generación que no va a tener conocimiento de Dios, que no va a tener respeto de Dios y que se va a apartar en hacer lo malo, cosas abominables que van a provocar ira a Dios y van a terminar sirviendo a otros dioses. Y esto es triste, lamentable, una tragedia, hermano, un fracaso terrible. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No hay mejor instrucción que enseñarles la palabra de Dios. Hermanos, no hay mejor tema que podamos nosotros compartir con los hijos, con los niños, con las nuevas generaciones, que hablarles de Jesús, que hablarles de las promesas del plan que Dios ha tenido para con la humanidad, hablar de las consecuencias del pecado, pero también hablar de las promesas que Dios tiene para nosotros si obedecemos. Hermanos, si usted instruye al niño en su camino, Dios no se equivoca.
Dios no se equivoca en decir que no se van a apartar. Y más si nosotros los instruimos con la palabra de Dios, entonces tampoco se apartarán de él, ni de ustedes ni de Dios, si instruimos con las escrituras. Ahora bien, hay un ejemplo no tan bueno, o no bueno, en la primer carta de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, hablando de los hijos de Elí. Quizás la mayoría de ustedes saben que Elí fue un sacerdote, un pilar en el templo, que sin duda alguna tenía mucho conocimiento de la ley de Dios. Pero ¿cuál es lo triste de esta historia también? Es que los hijos de Elí, primera de Samuel 2:12, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande, verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuán grande sería el sufrimiento de este padre, pero esta es la consecuencia de no instruirlos con la palabra de Dios. Grandes hombres con mucho conocimiento han descuidado esta tarea. Y no es maravilla, hermanos y hermanas, que hoy en día buenos cristianos con mucho conocimiento, incluyendo buenos predicadores, están descuidando esta tarea importante. Están descuidando la tarea de enseñar, de repetir los mensajes, las lecciones que nosotros estamos recibiendo y que estamos guardando en nuestro corazón y que tenemos que enseñarles a ellos para que puedan existir nuevas generaciones con conocimiento. Este es un problema grave, hermanos, porque yo recuerdo cuando era niño y escuchaba cómo decían muchos hermanos que predicaban de que los niños eran el futuro de la iglesia donde uno asistía y que todo era bonito porque habían muchos niños en la congregación, pero cada día no hay niños en la congregación. Y no es porque los padres no tengan hijos, sino porque ni siquiera a las reuniones quieren ir los niños y los padres no están enseñando la importancia de asistir a las reuniones de la iglesia. Recuerdo un padre que decía, cuando le preguntamos, ¿y dónde están sus dos hijos? Dijo, es que no quisieron venir, hermano. Bueno, ¿y quién es la cabeza de ese hogar? Porque si uno le pregunta, ¿cuántos años tienen estos dos niños? Uno tiene 6 y el otro como 8 años. Y dicen que no quieren venir a las reuniones. Y el padre dice, pues hay que respetar el libre albedrío. Hermanos, ¿qué está pasando con los padres? Pero no hacen lo mismo con la escuela, con la escuela secular, con el colegio, no hacen lo mismo. No les preguntan, ¿quieren ir al colegio, a la escuela? No les preguntan. Saben que es una obligación, es un deber que tienen que formarse, capacitarse, instruirse, porque quieren un hombre de bien en la sociedad, pero no quieren un hombre que se salve. ¿No quieren ustedes un hijo que pueda ir al cielo también, junto con nosotros? Hermanos, ¿por qué no darle importancia a este tema tan fundamental para formar generaciones que sirvan al Señor? Ahora, hay otro ejemplo, en contraste a lo que vimos aquí con el sacerdote Elí. Este es un buen ejemplo que quiero dejar en los corazones de todos, especialmente hermanas que están aquí escuchando y quienes son madres y abuelas. Quiero poner el ejemplo de Timoteo, una historia muy conocida. Dice la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pablo a Timoteo diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Nótese, hermanos, este gran ejemplo. Dice la escritura, cuando Pablo escribe a Timoteo, de que este joven, cuando le escribe, Pablo le dice, desde la niñez has sabido, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te ayudaron para ser salvo, para poder tomar una decisión de convertirse a Cristo, convertirse en un buen cristiano, en un buen discípulo de Jesús. Si usted quiere que pase lo mismo con sus hijos, tiene que instruirles las sagradas escrituras. Muchos hermanos piensan, es que los niños no son capaces para oír estos temas de la Biblia, estos mensajes. Con trabajo entendemos nosotros, ellos pues no van a poder entender esto. Hermanos, los niños son muy inteligentes. No se confunda, no se equivoque. Ellos son capaces para poder ir aprendiendo. Hay muchas lecciones que ellos deben de saber de antemano, de conocer, de ir creciendo con ese conocimiento apropiado. Pero tal parece que muchos padres no quieren que sus hijos vayan al cielo. Y si no quieren que vayan al cielo, no hay otro camino, no hay otro destino que el infierno. Por lo tanto, Pablo está alabando este ejemplo porque también vemos en la segunda de Timoteo capítulo 1, verso 5, cuando le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Observen, hermanos y hermanas, quienes formaron parte de la educación espiritual de la palabra de Dios en este joven Timoteo, quienes estuvieron enseñándole desde su niñez las sagradas escrituras. Versículo 5 dice que su abuela y su madre, porque normalmente son ellas las que pasan más tiempos con ellos en la casa, en lo que el padre está en sus labores, en el trabajo material. Sin duda alguna, la madre y la abuela pueden hacer un gran papel de enseñanza a sus hijos. ¿Y qué está pasando hoy, hermanas? ¿Cuántas madres están enseñando a sus hijos la palabra de Dios? ¿Cuántas abuelas que en lugar de estar consintiendo los errores y los berrinches y los caprichos de estos niños, deberían estar instruyéndoles la palabra, enseñándoles más de Jesús? Porque este es el ejemplo que estamos viendo, hermanos y hermanas, aquí de la hermana Loida y de Eunice. Estas dos mujeres enseñando a su hijo y a su nieto. Esto ayudó que cuando Pablo encontró a Timoteo, según nos relata Hechos 16, 1 y 2, esto nos ayuda a ver el fruto de esta enseñanza, de estas hermanas. Vemos que cuando Pablo conoce a Timoteo, Timoteo dice la Biblia aquí, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este es el resultado de la enseñanza, de que él conoció las escrituras, sabía de las escrituras, las cuales le ayudaron a tomar esta decisión de poder convertirse en un discípulo de Cristo. Y no cualquier discípulo, un buen discípulo, porque el versículo 2 dice que daban buen testimonio de él los hermanos. Por eso el apóstol Pablo quiso que fuese con él en uno de sus viajes que él estaba llevando a cabo para predicar en nuevos campos, en sembrar el evangelio en otras ciudades, en otros lugares. Pablo veía que este era un buen candidato también para predicar el evangelio, para pregonar el mensaje de Dios. Pero yo quiero que veamos, hermanos, que esto no nació de pura casualidad o de una forma milagrosa, sino
todo esto es fruto de una enseñanza o de estas enseñanzas que estas mujeres, que la madre y la abuela hicieron desde la niñez. Pero ¿cómo quiere hoy que sus hijos se conviertan al Señor si usted no ha hecho nada por enseñarles? ¿Cómo espera que sean buenos discípulos de Jesús? Porque es verdad que hay muchos hijos que se bautizan, pero muchos de ellos lo hacen simplemente por la tradición y no por convicción, no porque realmente entiendan, conozcan, sino a veces quieren seguir eh, la religión de sus padres simplemente como una costumbre, una tradición, pero no están conscientes de lo que hacen. Y por ello hemos visto en algunos casos donde muy a temprana edad se quieren bautizar cuando aún ni entienden lo que van a hacer. Porque cuando entienden lo que van a hacer, saben de este compromiso y saben en qué momento es tiempo para entregar sus vidas al Señor. Saben discernir, saben distinguir este plan divino de Dios. Así que no es correcto, no es adecuado, apropiado que los padres insistan a sus hijos, bautízate, bautízate, sin haberles enseñado el mensaje. Que el bautizo sea producto de lo que ellos creen, de la convicción que en ellos están haciendo. Dejemos que sea el poder del evangelio que convenza a esos corazones y no las palabras propias, porque la mayoría quieren que sus hijos sean buenos cristianos, pero sin predicarles el mensaje de salvación. Así que estamos considerando este grande ejemplo de estas madres o esta madre y la abuela preparando a Timoteo desde la niñez y luego Timoteo toma una buena decisión de ser un buen discípulo y más tarde, después que Pablo lo lleva consigo a uno de los viajes, sin duda alguna, Pablo preparó a Timoteo en la capacitación de cómo predicar el evangelio a otros, cómo enseñar la palabra a otros. Y más tarde vemos diciendo Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, qué hermoso ejemplo, porque sin duda alguna, su abuela y su madre tenían un arduo deseo de que su hijo, de que este joven Timoteo fuese un buen discípulo, pero sin duda alguna tenían un buen deseo que también pudiera dedicar tiempo de su vida al servicio de Dios, en uno de los ministerios, en uno de los oficios que hay según el plan del Nuevo Testamento, que es el oficio de evangelista, de predicador. Y Timoteo más tarde ya era un buen evangelista, un buen predicador. Y eso es producto de lo que se viene haciendo en la formación de estos jóvenes, de estos niños. Pero ¿cómo esperan que hayan más obreros del Señor si tampoco se está instruyendo eso? Hace tiempo aquí unos hermanos decían, tenemos esperanza que van a haber más predicadores porque muchos predicadores tienen buenos hijos, pero resulta que los hijos de los predicadores ya no quieren ser predicadores en muchas ocasiones o no quieren servir. No quieren servir, hermanos, en ninguno de los oficios, no quieren compromiso con Dios, no quieren nada de responsabilidades. Pero ¿qué está pasando? Bueno, una razón es que no se les está enseñando la importancia que hay en este trabajo del Señor. Gracias a Dios, tengo yo la bendición, la oportunidad de estar ahora trabajando. No solo soy miembro de la iglesia o un discípulo, sino gracias a Dios, ahora yo estoy trabajando como uno de los evangelistas aquí en la iglesia donde actualmente soy miembro, pero siempre también agradezco a mi madre, a mi abuela, tengo una historia muy parecida, porque hoy soy la cuarta generación de pertenecer a la iglesia del Señor
porque la primera en mi familia fue mi bisabuela, luego mi abuela, luego mi madre y ahora un servidor. Y esto es un ejemplo, ¿por qué? Hermanos, hermanas, porque es lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Dios no se equivoca. Cuenta mucho que las abuelas y la madre puedan ayudarnos para esto. Recuerdo cuando decidí irme a otra ciudad para aprender este oficio que ahora estamos ejerciendo y quería capacitarme un poco más, ellos no dudaron en animarme a que yo fuera sin problemas, aun cuando muchas horas de distancia nos separaban, aunque duele los lazos familiares cuando uno se separa, pero la madre y la abuela decían, usted tiene que ir para aprender, usted tiene que crecer más. Queremos que sea un buen obrero del Señor. Pero muchas madres son las que están quitándole el deseo a sus hijos. Muchos hijos dicen, yo quisiera predicar el evangelio, quisiera ser un predicador. Y muchas madres, en lugar de animarles, dicen, ¿está usted bien de la cabeza? Usted tiene que estudiar secularmente, usted tiene que ser un buen profesionista. Primero, las cosas materiales. Ya si después tiene tiempo, bueno, a lo mejor después puede estudiar la Biblia, pero en este momento usted se encarga de estudiar secularmente. Y así es como los jóvenes hoy pierden el deseo de servir al Señor. Por esa razón, hermanos, este es un problema, es una falta. Repito, estamos hablando de una generación que no conoce a Dios y una causa es por falta de enseñanza de los padres a los hijos. Y la otra causa que vamos a hablar aquí es por falta de maestros en la iglesia. Sí, hemos visto también esta gran necesidad hoy en día en muchas iglesias que no tienen maestros, y cuando digo maestros me refiero a un término general, no hay predicadores capacitados, no hay ancianos, no hay maestras del bien. Y esto también está afectando porque no hay instrucción para capacitar. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos y hermanas, hay muchos que llevan años en la iglesia y no han aprendido ni siquiera los primeros rudimentos de la doctrina del Señor y todavía tienen necesidad de leche. En lugar de ser ya maestros y estar enseñando a otros. Y esta triste realidad también está afectando hoy para que nuevas generaciones se levanten sin conocimiento. Necesitamos, hermanos, hermanas, más obreros capacitados para la enseñanza. Pablo recomendó esto a Timoteo después de prepararlo. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese, hermanos, que la encomienda aquí es que esto se debe encargar a hombres fieles, pero también dice el pasaje que sean idóneos, y no solamente idóneos para enseñar, sino también el verso 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Es necesario que hayan más obreros capacitados para la enseñanza. Muchos hermanos piensan que cualquiera puede enseñar, y esto no es así. Es verdad que todos pueden intentarlo, pueden capacitarse y luego ver si tienen la capacidad para hacerlo. Porque por esa razón, cuando un recién convertido queremos que ya pase al púlpito sin saber lo que va a decir, es la razón por la cual no hay edificación en la iglesia. No hay una enseñanza que construya, que edifique, que instruya. Y entonces
Hermanos, las generaciones no tienen conocimiento de Dios. Las nuevas generaciones. Necesitamos, según este patrón, este modelo bíblico, hombres fieles, hombres idóneos, hombres aptos para enseñar. Y según el diccionario, voy a utilizar aquí el diccionario del señor Vine, la palabra apto tiene que ver con alguien que es adiestrado en la enseñanza. Y para estar adiestrado en la enseñanza, hermanos, de ahí viene la palabra didáctico, significa que requiere capacitación, instrucción, entrenamiento. Y la palabra idóneo tiene que ver con, primeramente, que alcanza o que tiene el sentido de suficiente, que alcanza una competencia para este trabajo, para la enseñanza. ¿Cómo es tan triste ver que muchas iglesias se han ido a los extremos? ¿Cómo? Como ustedes también han de saber que hace años hubo una división tan amarga, tan triste de iglesias del Señor, cuando algunos hermanos, algunas iglesias adoptaron la idea de centralizar fondos para establecer institutos bíblicos, según ellos, para capacitar obreros. Y ese es un extremo porque carece de autoridad bíblica. No hay patrón para centralizar fondos. Pero ellos dicen, hermano, usted no vea el medio, vea el fin. Y yo siempre digo, el fin no justifica los medios. Pero no voy a descartar que el fin es bueno, capacitar a los obreros. De eso no estamos en contra. Pero según el patrón, hermanos, nosotros debemos capacitar también, pero no bajo estos medios o estas formas de cómo ellos lo están haciendo, que no tiene autoridad. Porque no solo están centralizando fondos, haciendo uso de las ofrendas de forma incorrecta, sino otras consecuencias que está trayendo este tipo de organización humana. Pero, por otro lado, hay hermanos que se dicen ser muy conservadores, pero cayeron en otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Diciendo de que no se necesita capacitarse para predicar, que eso no es importante, que no se necesita ser idóneo ni apto. Eso es contradecir a la palabra de Dios en estos pasajes. Eso es caer en otro extremo y por eso muchas iglesias, los hermanos no se preparan, no estudian, no se capacitan, no se entrenan y menos que capaciten a otros. Recuerdo un hermano que quería predicar y le dijo al predicador ahí, le dijo, hermano, ¿cómo se le hace aquí para prepararse, para capacitarse? Ya que ustedes no están de acuerdo con las instituciones que son producto de la centralización de fondos de algunas iglesias, entonces, ¿cómo se hace aquí? Y dijo el predicador, pues aquí cada quien se la arregla sola y como puede, porque aquí no hay preparación ni capacitación y usted hágale como quiera, porque ahí usted va a ir solo saliendo adelante, porque así me formé yo, de la nada. Qué triste información, qué triste respuesta, porque eso no dicen las escrituras. Las escrituras dicen que cuando Pablo preparó a Timoteo, ahora Timoteo debe encargar esto a otros hombres con estas cualidades. Y por eso, hermanos, tenemos que seguir este patrón de que en cada iglesia local, los que ya estamos trabajando como evangelistas o predicadores, capacitemos a otros hermanos que veamos que tienen talento, tienen capacidad, preparemos a otros para que levantemos nuevas generaciones de obreros del Señor. Perdón. Hermanos, muchas iglesias tienen un solo predicador y ya hermanos grandes, y yo siempre les digo, ¿qué va a pasar cuando muera el hermano? Dicen, no sabemos, porque no hay nadie más aquí quien predique. ¿Y por qué? Porque el hermano no supo que él debió haber preparado a otros, y él no preparó a otros. Siempre él quería predicar, pensando que él era eterno en la tierra, y cuando mueren viene el problema a la iglesia. No hay obreros capacitados. Hermanos, este es un ejemplo de la falta de maestros en la iglesia que voy a presentar en este momento, Hechos 11,
Quizás conozcan la historia de el inicio de esta iglesia de Antioquía de Siria. Hechos 11:19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gracias a Dios y a la palabra, personas se convirtieron al Señor en Antioquía. Aquí está iniciando una obra nueva, una iglesia nueva en Antioquía de Siria, fruto de la predicación del evangelio. Pero ¿quiénes predicaron aquí? Porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. ¿Quiénes predicaron aquí? Bueno, la historia nos dice que eran miembros de la iglesia en Jerusalén, porque recuerden que lo que pasó por motivo de Esteban, con motivo de Esteban, hubo una persecución, hubo un problema que causó que los miembros de la iglesia en Jerusalén se esparcieran, pero los hermanos que iban por todas partes, iban anunciando el evangelio. Por lo tanto, la iglesia inició por unos hermanos que eran miembros de la iglesia en Jerusalén. No necesariamente una iglesia tiene que comenzar por un predicador o por un anciano de la iglesia, sino vemos ejemplos de hermanos iniciando obras o iglesias como en este caso, pero nótese que en el verso 22 dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué pasó en ese momento? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hermanos, ¿por qué la iglesia que está comenzando aquí mandan esta noticia a Jerusalén? Algunos piensan es porque la iglesia quizás era la iglesia patrocinadora, como muchos creen, pero no es así, sino porque los miembros que predicaron en Antioquía eran miembros de Jerusalén. Y como en Jerusalén habían quedado los apóstoles y muchos obreros capacitados ya por los apóstoles, que sin duda alguna estos hermanos hicieron un buen trabajo de preparar a otros, vemos que la iglesia en Jerusalén les envió a Bernabé. ¿Pero por qué envían a Bernabé a Antioquía? Porque ellos saben que la iglesia necesita maestros capacitados para la capacitación de otros, tanto para la iglesia y para nuevos obreros. Porque ¿de dónde nacen los predicadores? Entonces, hermanos, vemos que más tarde, después vemos en la historia de Hechos 11 que Bernabé fue a buscar a Saulo de Tarso y lo trajo consigo a Antioquía, trabajaron ahí un buen tiempo. ¿Y sabe cuál fue el resultado de que haya maestros en la iglesia? Que en el libro de Hechos, ahí mismo en el libro de Hechos, ahora el capítulo 13, verso 1, cuando el Espíritu Santo pensó en que Pablo y Bernabé fuesen a un viaje de predicación para nuevas iglesias, para nuevas obras, en campos nuevos. Fíjese, hermano, que cuando ya Pablo y Bernabé iban a emprender el primer viaje de predicación, dice la Biblia que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, Níger, Manaén y Saulo. Pero como Bernabé y Saulo iban a emprender ese viaje, los que iban a quedar, sin duda alguna, trabajando con la iglesia, era Simón, Lucio y Manaén. Hombres preparados, capacitados. Porque uno no se puede ir de la iglesia si no quedan hombres capacitados, porque este es un error también que se comete a menudo, que muchos hermanos quieren ir estableciendo obras muy pequeñas y los dejan abandonados sin que alguien o algunos continúen con el desarrollo y la obra de la iglesia. Y eso, hermanos, está ocasionando que las nuevas generaciones no tengan conocimiento de Dios porque no hay hombres capacitados para enseñar.
Y se han cerrado, hermanos, lugares de reunión de iglesias por falta de obreros. Eso es triste. Así que es un ejemplo que hemos visto aquí del caso de la iglesia de Antioquía, pero también hay otro ejemplo de cómo preparar individualmente a otros, como en el caso de Pablo, porque ambas cosas son bíblicas, o de acuerdo al patrón, prepararnos en la iglesia, que la iglesia organice capacitación para sus obreros, o que algún hermano con más experiencia pueda ayudar a otros de forma individual, como obra individual, como en el caso de Pablo, cuando quiso que fuese consigo Timoteo, por ejemplo, en Hechos 16, lo leímos hace un momento, donde Pablo supo de Timoteo y dice el verso 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Y luego más tarde Pablo dice en la primera de Corintios 16:10, y si llega Timoteo, le dice Pablo a la iglesia, si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Hermanos, ¿cómo es que Timoteo llegó a hacer un buen trabajo como el nivel del hermano Pablo? Porque sin duda Pablo lo había instruido, lo había capacitado cuando él quiso que fuese con él. Así que, hermanos, vemos que Pablo le dice, haz obras de evangelista. Timoteo había aprendido mucho de Pablo. Pablo sirvió para capacitar a muchos hermanos por su experiencia, por su amplio conocimiento. Y es lo que debemos hacer nosotros también, hermanos. Muchos predicadores tienen mucha capacidad para enseñar a otros, pero no quieren compartir capacitaciones para nuevos obreros. Quieren ser los únicos en predicar bien o en transmitir la palabra. Hermanos, esto no es una competencia. Hermanos, esto es una necesidad que hay en la viña del Señor. La mies es mucha, los obreros pocos. Ahora, y no solo quiero hablar de los varones, también para ir concluyendo, quiero hablar de las mujeres. Por eso he puesto por falta de maestros en la iglesia, hablando en un término general, incluyendo hombres y mujeres. Porque también se necesitan maestras del bien. ¿Qué dice Tito 2:3? Las ancianas, asimismas, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una hermana pensaba diciendo dentro de sí que, bueno, como solo los hermanos varones pueden predicar, nosotras aquí no somos importantes, no importa si venimos o no venimos, con que no haga falta el predicador o los que enseñan, con eso es suficiente en las reuniones de la iglesia. No, no, hermanas. También ustedes son muy importantes, todos somos importantes. Tenemos diferentes roles, sí, pero delante de Dios tenemos el mismo valor. Somos tan importantes que las hermanas aquí, según Tito 2, deben de ser maestras del bien porque tienen que enseñar a otras mujeres jóvenes para que otras mujeres aprendan todos estos temas que están aquí. Pero ¿cuántas maestras del bien hay hoy en la iglesia que quieran enseñar a otras mujeres, que quieran enseñar a los niños en las clases que son arregladas por la iglesia para capacitar a los niños en la congregación? Es verdad que las hermanas no pueden predicar en la asamblea cuando está la adoración a Dios, cuando están reunidos como iglesia, como asamblea. Es verdad que las hermanas no pueden enseñar en ese momento, pero si la iglesia organiza clases adicionales para el crecimiento de las hermanas, de los niños o de los jóvenes, bueno, las hermanas pueden enseñar a los niños y a las mujeres. Maestras del bien.
Pero ¿cuántas hermanas se están preparando para esto? ¿Cuántas hermanas después de tanto tiempo deberían de ser ya maestras? Pero tal parece que tienen todavía necesidad de leche espiritual. Y esta es una triste historia, una triste realidad. Así que, hermanos y hermanas, esperando que esta lección sea de provecho para recordarles este deber importante de enseñar en el hogar a sus hijos, de que hayan más obreros capacitados en la iglesia, porque estas dos causas que hemos visto hoy están trayendo muchos problemas para las nuevas generaciones, para nuevas generaciones que no conocen a Dios. Gracias, hermanos, por su fina atención a todos.